Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 53. La clase de la sesión 53 tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 12 minutos y en ella se tratan los siguientes temas. En esta clase se ven los elementos en los cuales está compuesto el ascensor, dividiéndolos entre los elementos del cuarto de máquinas y los elementos del hueco del ascensor, aunque también veremos los diferentes sistemas de mandos que van a tener los ascensores. Dentro de los elementos del cuarto de máquinas se ve con todo detalle en qué consiste o de qué se compone el cuadro de protección eléctrica. También veremos el limitador de velocidad y el paracaídas, en este caso, que aunque el paracaídas está fuera del cuarto de máquinas, está junto a la cabina, lo estudiamos en su conjunto para tener una idea mucho más clara de cómo funciona el sistema. El limitador de velocidad y el paracaídas funcionan conjuntamente. Por eso los exponemos de forma conjunta. Dentro de este apartado, de los elementos dentro del cuarto de máquinas, también veremos con todo detalle el cuadro de maniobras. Y sabemos que hay ascensores que pueden tener cuarto de máquinas y ascensores que pueden no tener ese cuarto de máquinas, y por lo tanto veremos el cuadro de maniobras, de qué se compone en un caso o en otro. Seguiremos con los elementos de los ascensores y en este caso hablaremos del hueco del ascensor. Primero definiremos lo que es el hueco del ascensor y diremos qué características que debe de tener o qué características puede tener. Y luego entraremos a valorar cada uno de los elementos que se componen o que están dentro de este hueco. Veremos la cabina. La cabina pues la definiremos y veremos cuál es su composición y luego estudiaremos detenidamente cada parte de la cabina. Veremos el bastidor, veremos el camarín, qué es, en qué consiste, características, veremos el guardapiés. Veremos las puertas de salida de la cabina, no de la puerta de salida, de la puerta de embarque, que será otra cosa que luego veremos en esta clase. Dentro de la puerta de salida, aparte de hablar de sus características y qué es y qué tipos de puertas podemos encontrarnos, veremos también la apertura de este tipo de puertas, la apertura manual en caso de rescate. La veremos con todo detalle en esta clase. Continuaremos con los elementos del ascensor que se encuentran dentro del hueco. Y en este caso seguiremos viendo pues los contrapesos, viendo cuál es su función y sus características, las cadenas o cables de sustentación, función, características, tipos, veremos también el cableado eléctrico que también se encuentra dentro del hueco del ascensor, veremos las guías, cómo son, cuál es su función, los amortiguadores, tanto del contrapeso como de la cabina, y veremos también el final de recorrido o final de carrera, el sistema de seguridad que se encuentra dentro del hueco del ascensor. Una vez que hayamos visto todos los elementos, pasaríamos a ver los diferentes sistemas de mandos que tenemos. Tenemos los de maniobra normal, que son los que están en la cabina, los que manejamos el usuario que entra en un ascensor. También hay unos mandos de maniobra de inspección o mantenimiento, que están en un lugar determinado y se componen de unos elementos determinados, lo explicamos en la clase. Y también veremos las maniobras eléctricas de socorro, ¿vale? Lo explicamos con detalle, está en el cuadro de mandos. Todo se explica en la clase con todo detalle. Después también en esta clase hablamos sobre la normativa de los ascensores. Hablamos sobre la normativa de los ascensores, en este caso lo denominan eléctricos. Hablamos de la normativa sobre los ascensores hidráulicos. Hablamos de lo que dice el Ministerio de Industria y Energía en su instrucción técnica complementaria. Y también vemos la norma específica sobre ascensores sin cuarto de máquinas. Una introducción de estas normas. También hacemos una introducción a los supuestos prácticos. La clase siguiente, la de la sesión 54, va a consistir en un supuesto práctico y en esta clase vamos a ver una introducción a dichos supuestos prácticos. Vamos a ver los diferentes tipos de exámenes que nos podemos encontrar, guiados, a desarrollar completos, teóricos, largos, cortos. Lo explicamos todo en esta clase y explicamos las claves que hay que tener en cuenta para poder responder a este tipo de exámenes, a cada uno de ellos. También vamos a valorar todas las situaciones posibles en las que nos podemos encontrar los bomberos ante un rescate en un ascensor. Veremos cuándo se activa el freno del grupo tractor, veremos cuándo se activa el paracaídas, veremos cuándo vamos a necesitar realizar maniobras de fuerza, veremos cuándo hay que realizar salvamento de politraumatizados, personas que se caen o personas que se atrapan, y veremos cuándo un ascensor puede estar influenciado directa o indirectamente por un incendio, en qué casos, y introduciremos cómo se debería de actuar, aunque eso lo expondremos
de forma desarrollada y clara en la clase de la sesión 54. Hablaremos de todas las situaciones de las que estamos hablando, pero entraremos en detalle desarrollando cada una de ellas la intervención de los bomberos. A continuación vamos a pasar a ver el fragmento de la clase de la sesión 53, el cual trata sobre el limitador de velocidad y el paracaídas. ¿Qué es el limitador de velocidad? Es un elemento de seguridad que ordena la parada de la máquina y provoca la actuación del paracaídas, si es necesario, cuando la velocidad de la cabina o el contrapeso alcanza una velocidad superior a la fijada. Es decir, nosotros, si el ascensor baja con una velocidad mayor que una tarada o determinada, se activaría el paracaídas por medio del limitador. El limitador es el que para y el limitador arrastra al paracaídas, lo veremos en una imagen y lo vais a entender enseguida. El limitador, al parar, acciona el paracaídas, que son unas cuñas o rodillos que aprisionan las guías y por lo tanto se produce una frenada del dispositivo, de la cabina. Vale, vamos a ver las partes de las cuales está compuesto el limitador de velocidad, la cual consta de una polea. La polea que vamos a hablar ahora es la polea propia, esta que estoy indicando aquí, del limitador de velocidad. Esta polea es la que va a tener el sistema que si aumenta la velocidad, esta se bloquea y se produce una parada de la misma. Con ello va a arrastrar el sistema junto con el paracaídas que vamos a explicar a continuación. Vale, consta de una polea que gira por la acción de un cable unido en lazo cerrado al paracaídas. Es decir, nosotros, el cable del limitador está unido al paracaídas y cuando éste se detiene, el ascensor continúa en su bajada o en su subida y en esta inercia de la cabina de continuar va a provocar el accionamiento del paracaídas. Lo vamos a ver a continuación cuando veamos una imagen del mismo. ¿Vale? El cual está situado en la cabina. El paracaídas siempre está ubicado, siempre está junto, unido a la cabina. Vale, continuamos hablando del limitador de velocidad. El cable se mantiene tenso por la acción de una polea tensora situada en el foso. Es decir, este cable, para que se encuentre en esta disposición, el cable que está en amarillo, el cable del limitador de velocidad, necesita una polea tensora que su única función va a ser generar una tensión en el cable del limitador. Sin esto no podríamos tener este sistema montado, ya que el cable estaría suelto y no funcionaría correctamente. Continuamos. Cuando la polea del limitador va a más velocidad de la ajustada, esta sería la polea del limitador, el cable se queda retenido, activando la actuación de las cuñas, denominado paracaídas, sobre las guías, provocando así la parada de la cabina y de los contrapesos. Creo que en esta imagen de aquí, bueno, vamos a tratar de explicarlo en esta imagen de aquí, que está un poco más limpia y se ve un poco más grande. Y aquí ya cada cosa tiene su nombre. La polea del limitador de velocidad, tenemos claro lo que es. La polea tensora del limitador de velocidad también tenemos claro lo que es. El cable del limitador de velocidad es el cable que va de una polea a otra con un ciclo cerrado, la cual simplemente gira en un sentido o en otro, moviendo el cable del limitador de velocidad en el sentido que vaya girando. Esto va unido a el mecanismo de paracaídas. ¿Vale? Entonces la cabina se mueve de tal forma que, por ejemplo, si bajamos a una velocidad muy elevada y se bloquea el limitador de velocidad, este cable se retiene y la bajada de la cabina es lo que activa el paracaídas. Vamos a verlo aquí en una imagen. ¿Vale? Este es el paracaídas, ¿vale? Me he adelantado mucho, pero me parece importante saber ese punto. Cuando nosotros tenemos esto unido al cable, si este se detiene y este baja, este mecanismo se activa. Bueno, si baja, este mecanismo sube y bloquea. Si sucede al contrario, si es la subida, esto
este cable se detiene y el ascensor sigue subiendo, entonces este mecanismo baja y bloquea. Hay diferentes tipos de